En el centro de la tormenta, una joven heredera es señalada por traición. A su lado un padre que defiende el honor familiar con mano de hierro, mientras el primogénito olvidado lanza acusaciones desde las sombras. El apellido Aguilar, que por décadas ha sido sinónimo de tradición y música ranchera, hoy es el epicentro de una guerra familiar que se libra a la vista de todos. Muchos creen que la crisis de la familia Aguilar explotó con un romance que dio mucho de qué hablar, el que unió a Ángela Aguilar con Cristian Nodal apenas semanas después de que él terminara su relación con la madre de su hija. Pero se equivocan. Esa polémica, aunque escandalosa, es solo el capítulo más reciente de una historia mucho más profunda y complicada. Para encontrar el verdadero origen de los problemas que hoy los persiguen, no hay que mirar a Ángela, ni a Pepe, y ni siquiera a Nodal. Hay que retroceder en el tiempo, al momento exacto en que se plantó la semilla, en los secretos, los sacrificios y los amores prohibidos de los mismísimos fundadores de la dinastía, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Esta es la historia que nunca te contaron sobre cómo el pasado de los abuelos preparó el escenario para la crisis de sus nietos. Para entender la tormenta, primero hay que conocer el cielo que la precedió. A mediados del siglo XX, dos figuras emergieron para convertirse en leyendas de México. Por un lado, Antonio Aguilar, el Charro de México, un hombre cuya presencia y vozarrón lo convirtieron en un icono del cine y la música. Por otro, Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre, el alma de la canción ranchera. Su voz no era un estruendo, sino una caricia, una mezcla de dulzura y melancolía que la hizo una de las mujeres más queridas de su tiempo. Ambos ya eran estrellas, pero lo que el público no sabía es que sus destinos estaban a punto de chocar, forjando una de las dinastías más poderosas y a la vez más conflictivas de la historia. Su historia, como en las mejores rancheras, comenzó con un encuentro casi predestinado en 1950 en los pasillos de la legendaria estación de radio XIW. Antonio, que entonces se presentaba como Tony Aguilar, fue a cantar en el programa de Flor. Hubo un cruce de miradas, admiración profesional, pero nada más. El drama, o quizás el destino, exigía que ambos estuvieran comprometidos. Antonio estaba por casarse con la actriz Otilia Larrañaga, y Flor, por su parte, estaba en una relación con un hombre que le dejaría una cicatriz profunda, el famoso locutor Paco Malgesto. Si la historia de Antonio y Flor es un cuento de amor, el capítulo de Flor con Paco Malgesto fue una tragedia. Se casaron alrededor de 1953 y para el mundo eran la pareja perfecta. Pero según relatos que salieron a la luz años después, puertas adentro la realidad era otra. Se decía que Malgesto, un hombre muy poderoso en la televisión de la época, era controlador y abusivo con ella. El matrimonio se vino abajo y terminó en un divorcio doloroso que se convirtió en tema de conversación en la prensa. Pero el golpe más duro para Flor no fue a su reputación, sino a su corazón de madre. En una decisión judicial que hoy nos parecería increíble, Flor perdió la patria potestad de los dos hijos que tuvo con Malgesto, Francisco y Marcela. Según confesaría ella misma, durante años tuvo que ver a sus hijos a escondidas, viviendo el dolor de una madre a la que le arrebatan lo que más ama. Fue una herida que, diría, nunca cerró del todo. Mientras tanto, la vida de Antonio Aguilar también tenía sus enredos. Su matrimonio con Otilia Larrañaga fue breve. De hecho, años más tarde, la propia Flor Silvestre insinuaría en una entrevista que Antonio se había casado con Otilia por despecho, después de una pelea entre ellos dos. Este episodio sugiere que incluso antes de unirse, sus vidas ya estaban entrelazadas por el drama. El verdadero punto de inflexión llegó en 1957, durante la filmación de la película El Rayo de Sinaloa. Ambos artistas, con sus vidas personales en ruinas, se reencontraron. En una escena el guión no lo pedía, pero el corazón sí. Antonio, en un impulso, le dio un beso en el hombro. Ese simple gesto, contaría Flor, le cambió la vida. Ahí descubrió al hombre detrás del artista. A partir de ese momento, sus destinos quedaron sellados. Se casaron en 1959 y lo que siguió fue la construcción de un imperio. Pero la primera piedra de la dinastía Aguilar no fue un disco de oro, sino un acto de amor. Antonio Aguilar tomó una decisión que definiría a la familia para siempre. Acogió como suyos a los hijos que Flor tenía de sus matrimonios anteriores. No solo a los dos que tuvo con Paco Malgesto, sino también a su primogénita, Dalia Inés. Este acto fue la base del mito familiar. Antonio no solo se casó con la mujer que amaba,
sino que abrazó su pasado y le dio su apellido y protección a sus hijos. Para una mujer que había sufrido tanto, este gesto fue la máxima prueba de amor. Juntos, construirían una imagen de unidad inquebrantable y tuvieron 2 hijos propios, Antonio Jr. y José Antonio, a quien el mundo conocería como Pepe Aguilar. El escenario estaba listo. La dinastía había nacido, pero bajo esa fachada de perfección, las semillas de los conflictos futuros ya estaban sembradas. El rancho El Soyate en Zacatecas se convirtió en el corazón del universo Aguilar, un símbolo de su éxito. Antonio y Flor proyectaban la imagen de una familia perfecta. Sin embargo, a medida que sus hijos crecían, las primeras grietas comenzaron a aparecer, especialmente con el más joven, Pepe. Y es que Pepe Aguilar no nació queriendo ser un charro. En su adolescencia, en los años 80, su corazón no latía al ritmo del mariachi, sino al del rock. Creció escuchando a bandas como Pink Floyd y The Who. En un acto de rebeldía, formó su propia banda de rock, Ecus. Llegaron a grabar un disco, y Pepe, con el pelo largo y actitud rockera, se imaginaba en escenarios muy distintos a los de su padre. La reacción de Antonio Aguilar fue la de un padre práctico. En una conversación que Pepe recordaría años después, su padre simplemente le dijo: «¿Sabes qué? Yo creo que no hay mucho mercado para esto que estás haciendo». Y tuvo razón. La aventura rockera fracasó. «Tronamos como ejotes», admitiría Pepe con humor. Fue una lección de humildad. Entendió que el apellido Aguilar abría puertas, pero no garantizaba el éxito. Esa primera rebelión demostró la tensión que siempre existiría, la lucha por tener una identidad propia bajo la sombra de una leyenda. Pero mientras Pepe lidiaba con su carrera, un conflicto mucho más personal estaba naciendo, uno que sentaría las bases para la fractura familiar más grande. A principios de los 90, Pepe se casó con Carmen Treviño. De esa relación nació su primer hijo, José Emiliano. Pero el matrimonio no duró y la separación fue tan amarga que generó 2 versiones de la historia que chocan hasta hoy. Según la versión de Pepe, contada en entrevistas recientes, la relación era insostenible. Un día, mientras él no estaba, ella se fue, llevándose al pequeño Emiliano, que apenas tenía 1 año. Pepe dice que lo dejó con la casa vacía y se llevó al niño a Tijuana. «Yo no me alejé, su mamá se lo llevó», ha declarado, pintándose como un padre a quien le quitaron a su hijo. Pero del otro lado de la frontera, en Tijuana, se cuenta otra historia. La versión de Carmen, y la que Emiliano ha hecho suya, es una de abandono. Señalan que tras la separación, y una vez que Pepe formó una nueva familia con su actual esposa, Aneliz Álvarez, él se desentendió de su primogénito. Aunque quizás hubo apoyo económico, la figura paterna se desvaneció. Mientras sus medios hermanos, Leonardo y Ángela, crecían entre el rancho, lujos y la atención de su padre, Emiliano vivía una realidad completamente distinta en Tijuana. En la práctica, se convirtió en el Aguilar exiliado, una nota al pie de página en la historia oficial de la familia. Creció como un Aguilar, pero fuera del círculo íntimo, lejos del epicentro de poder y afecto que giraba en torno a Pepe y su nueva familia. Este distanciamiento no fue solo geográfico, fue profundamente emocional y se convirtió en una bomba de tiempo. Mientras la dinastía Aguilar pulía su imagen pública, el hijo mayor de Pepe crecía con un resentimiento silencioso. La fractura de los años 90 estaba a punto de estallar en el escándalo más sonoro que la familia jamás había enfrentado. Durante casi 20 años, esa bomba de tiempo permaneció desactivada. Pero en marzo de 2017 finalmente explotó. José Emiliano Aguilar, de 24 años, fue detenido en la frontera de San Isidro, California. Agentes fronterizos inspeccionaron su auto y encontraron en la cajuela a 4 personas de nacionalidad china que intentaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos. El cargo era grave: tráfico de personas. El escándalo fue mayúsculo. El hijo del impecable Pepe Aguilar, el nieto del Charro de México, era un presunto pollero. Para la prensa era una historia de crimen. Pero para quienes conocían el trasfondo, la pregunta era otra. ¿Fue un acto de delincuencia o un desesperado grito de auxilio? Pepe Aguilar reaccionó como un patriarca protegiendo su imperio. Públicamente mostró apoyo. «Estamos con Emiliano en corazón y en alma», declaró. Le consiguió los mejores abogados. Sin embargo, desde la perspectiva de Emiliano, el apoyo se sintió más como un control de daños para proteger la imagen de la dinastía que como un abrazo paternal.
El incidente, en lugar de unirlos, los alejó aún más. Lo que siguió fue un silencio tenso que duró años. Pero en 2024, la paciencia de Emiliano se agotó. Después de una entrevista en la que Pepe volvió a culpar a su madre por habérselo llevado, Emiliano estalló en redes sociales, exponiendo las grietas de la familia como nunca antes. Emiliano acusó a su familia de hipocresía, denunció que se enteró de la relación de su hermana Ángela con Cristian Nodal por internet, como todos los demás, reveló un trato diferenciado. Según él, mientras sus hermanos se hospedaban en hoteles de lujo durante las giras, a él lo mandaban a hoteles más baratos con el equipo técnico. Habló de la frialdad de su madrastra y de la indiferencia de sus hermanos. La respuesta de la familia fue extraña. Desde la cuenta de Instagram de Gordo, el perro pug de la familia, se publicó una foto que muchos interpretaron como una burla directa a Emiliano. La publicación recibió me gusta de Ángela y comentarios de Leonardo. La guerra era abierta. Leonardo después ofreció una disculpa, pero el daño estaba hecho. Emiliano respondió con furia, llamando a su familia gente hipócrita. Según Emiliano, la cosa escaló tanto que hasta Cristian Nodal le habría enviado mensajes privados para atacarlo. Y es Cristian Nodal el protagonista del otro gran incendio que consume a la dinastía. En junio de 2024, semanas después de que el cantante anunciara su ruptura con la rapera Cazzu, madre de su hija, la revista Hola Américas soltó la bomba. Ángela Aguilar y Cristian Nodal estaban juntos. La confirmación venía con una frase de Ángela que incendió las redes. No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar. La reacción pública fue brutal. La frase fue vista como una confesión de que su romance venía de antes, posiblemente de cuando Nodal aún estaba con Cazzu. Ángela, la princesa del regional mexicano, fue catalogada como la tercera en discordia. En redes sociales la destrozaron y se reportaron abucheos en algunas de sus presentaciones. El público, que antes la adoraba, ahora le daba la espalda. Aquí es donde la historia se mira en el espejo del pasado. Una joven Aguilar envuelta en un escándalo amoroso y enfrentando el juicio público. No es algo nuevo. Es un eco de la historia de su propia abuela. A finales de los 50, Flor Silvestre también se enamoró de un hombre, Antonio Aguilar, mientras estaba legalmente unida a otro. Aunque su situación era distinta, ella decía sufrir en un matrimonio abusivo, también enfrentó rumores de infidelidad y el juicio de la sociedad para poder estar con el hombre que amaba. ¿Coincidencia o un patrón familiar? Ángela, como su abuela, se ve envuelta en una polémica de amores cruzados. Y Emiliano, sintiéndose ignorado, lucha por encontrar su lugar, un sentimiento que algunos dicen que el propio Pepe sintió en su juventud frente a un padre monumental. El espejo de las generaciones devuelve un reflejo inquietante. Los dramas cambian de nombre, pero las dinámicas familiares parecen repetirse con una precisión trágica. Así, volvemos al principio pero con una nueva mirada. La crisis que hoy sacude a los Aguilar no es un evento aislado. El escándalo de Ángela y Nodal no fue la causa, fue simplemente el temblor que reveló las fallas que llevaban décadas formándose bajo la superficie. Es el síntoma, no la enfermedad. Lo que vemos hoy es la culminación de patrones que nunca se resolvieron. Vemos a Emiliano, el primogénito marcado por una herida de abandono de hace 30 años, cuya ira es el eco de un niño que se sintió de segunda clase en su propia familia. Su rebelión no es solo contra su padre, es contra un sistema familiar que lo hizo a un lado para proteger una imagen. Vemos a Pepe, el patriarca que lucha por controlar una narrativa que ya no le pertenece. Él, que alguna vez se rebeló contra su padre con una guitarra de rock, ahora impone el peso del legado sobre sus hijos y descubre que no puede protegerlos de sus propias decisiones. Su defensa de la familia suena hueca cuando uno de sus hijos lo acusa públicamente de exclusión. Y vemos a Ángela, la heredera designada, enfrentando el mismo tipo de juicio público que su abuela Flor, pero magnificado por la velocidad de las redes sociales. La historia de los Aguilar nos enseña que los legados más pesados no son los de la fama o el dinero, sino los de los secretos guardados y las heridas no sanadas. Lo que comenzó con un beso en el hombro y la promesa de una familia unida, hoy se tambalea por sus propias contradicciones. El futuro de la dinastía no dependerá de su próximo éxito musical, sino de su capacidad para enfrentar los fantasmas de su propio pasado. ¿Crees que la historia se repite en la dinastía Aguilar? ¿Es Emiliano una víctima o el arquitecto de su propio drama?
¿Podrá Ángela superar la polémica como lo hizo su abuela? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres conocer más historias ocultas del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.